Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hacer un repaso a el tema de estructura atómica y sistema periódico de cuarto de la ESO. La estructura de la materia ha sido una preocupación del hombre desde muy antiguo, desde los griegos. Recordemos que los modelos atómicos fueron evolucionando desde Dalton, pasando por Thomson, quien veía al átomo como una esfera de carga positiva en la que estaban incrustados los electrones de carga negativa. Rutherford, que decía que había un núcleo de carga positiva y una corteza donde estaban los electrones. Bohr, que decía que los electrones estaban girando en diferentes órbitas que les eran permitidas o niveles de energía. Y por último, el modelo actual, el modelo de la nube, de la nube electrónica, donde dice que el átomo está formado por un núcleo central, al igual que el modelo de Rutherford, donde se encuentran los protones y los neutrones, pero a diferencia del modelo de Rutherford, los electrones no están en unas zonas definidas, llamadas orbitales, no están en órbitas, sino que están en orbitales, que son regiones difusas. Un orbital es una zona difusa del espacio que rodea al núcleo, en la cual existe la máxima probabilidad de encontrar el electrón. Es decir, el electrón no está posicionado en un determinado punto, sino en una región del espacio, es más bien una nube de carga. Los orbitales tenían unas propiedades determinadas. La primera es que la energía en ellos está cuantizada. Es decir, solo puede tomar determinados valores enteros, 1, 2, 3, que es lo que da el nivel energético. La posición exacta del electrón no está determinada. En el orbital hay una zona donde existe posibilidad de encontrar al electrón, pero no hay una posición concreta del electrón. Por lo tanto, dentro del átomo, el electrón se interpreta como una nube de carga negativa. Y dentro de esta nube, en el lugar en el que la densidad sea mayor, la probabilidad de encontrar al electrón será también mayor. Dentro del átomo, los electrones se distribuyen, como hemos dicho, en niveles energéticos, pero también en subniveles energéticos y dentro de ellos en orbitales. Vamos a ver, es como un colegio, es el ejemplo que siempre pongo. En el colegio, los alumnos se distribuyen en niveles: infantil, primaria, secundaria, bachillerato. Dentro de cada nivel hay subniveles, que son los cursos. Dentro de primaria está primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Dentro de la ESO, primero, segundo de la ESO, tercero, cuarto de la ESO. Y luego hay orbitales, que vendrían a ser, pues, en un primero de la ESO, ¿cuántas clases hay? Pues está primero A, primero B, las que sean. Por tanto, tenemos niveles energéticos, dentro de los niveles hay subniveles y dentro de cada subnivel orbitales. Pues bien, en cada uno de esos orbitales van a caber un máximo de 2 electrones. En el nivel energético 1 solo hay un subnivel, que se va a llamar S, y por lo tanto solo va a haber un orbital. Como solo hay un orbital y en cada orbital caben 2 electrones, en el primer nivel energético van a caber 2 electrones. En el segundo nivel energético va a haber 2 subniveles, S, que va a haber un único orbital S, como antes dijimos, y P. El subnivel P va a tener 3 orbitales, fíjense que son los números impares, 1 y 3. Por lo tanto, en un nivel energético 2 tenemos 3 orbitales P y 1 S, 4 orbitales en total. Como en cada uno caben 2 electrones, 8 electrones caben en el nivel energético 2. En el nivel energético 3 hay subniveles S, subniveles P, pero también subniveles D en los que hay 5 orbitales. Subnivel S, 1 orbital, subnivel P, 3 orbitales, subnivel D, 5 orbitales, números impares. En total, 1 más 3 más 5, 9 orbitales en un nivel energético 3, 9 por 2 caben 18 electrones. A partir del nivel energético 4 existen todos los subniveles, S,
P, D y F. Si en el S había un orbital, en el P3, en el D5, en el F, siguiendo los números impares, hay 7 orbitales. Por lo tanto, en total en el nivel 4 tendríamos 3 más 1, 4, 9, más 7, 16 orbitales. Como en cada orbital caben 2 electrones, 32 electrones en total. Y esto se va a cumplir para los siguientes niveles. En todos caben 32 electrones. Bien, los niveles energéticos tienen mucha relación con el sistema periódico. A partir de las configuraciones electrónicas se construye el sistema periódico. Así, el nivel energético 1 corresponde al primer periodo que solo tiene 2 elementos, el hidrógeno y el helio. El nivel energético 2 corresponde al litio y al berilio, y luego estos serían el subnivel S. Luego tendríamos aquí el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón, que completaríamos el nivel 2. El nivel 2 tenemos un subnivel S y un subnivel P. En el subnivel S caben 2 electrones, en el P 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, estas dos primeras columnas son el subnivel S, incluyendo al helio, estas 6 el subnivel P, y estas serían el subnivel D, que si os fijáis son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y fuera de la tabla tenemos el subnivel F, que son 14 casillas cada uno. Bien, si os fijáis, el subnivel S tiene 2 columnas. El subnivel D, 10, son los electrones que caben en este subnivel, 5 orbitales por 2, electrones que caben, 10. Y aquí 6, 3 orbitales por 2, 6 electrones. Bien, las columnas del sistema periódico, llamados grupos, se nombran desde el 1 al 18. Lo que tienen en común todos los grupos es que tienen la misma configuración electrónica en la última capa. Es decir, todos estos elementos acaban en S1, todos estos en S2 porque es el bloque S. Estos acabarán todos en D1, en D2, D3 y así hasta D10, D7, D8, D9 y D10. Y estos acabarán en P1, P2, P3, P4, P5 y P6. ¿De acuerdo? ¿Dónde empezarían los F? Los F empezarían a partir del lantano. Por eso estos elementos que están aquí se llaman lantánidos, porque siguen al lantano. Y estos elementos que están aquí, que se pondrían aquí, se denominarían actínidos, porque siguen al actinio. Lantánidos y actínidos. Por lo tanto, si yo tengo este elemento, el magnesio acabaría en 3s2. Sería el último electrón que entra en el magnesio. Si yo tuviera el cloro, sería también 3 porque está en el tercer periodo y eso significa en el tercer nivel, P5, porque es el quinto grupo del lugar donde están los subniveles P. Bien, si yo tuviera, por ejemplo, este elemento, el manganeso, parecería que fuera 4D5, pero no es 4. ¿Por qué? Porque el nivel D va siempre retrasado una unidad. Este es el 4S, el potasio y el calcio, pero el escandio acaba en 3D. Este es el 3D, este es el 4D, siempre una unidad inferior. Este es el 5D y este es el 6D. Para hallar la configuración electrónica de un átomo, utilizamos una regla mnemotécnica llamada diagrama de Mueller, que consiste en escribir 1, 2, 3, los 7 números de los niveles energéticos y
los subniveles que existen en cada uno de esos subniveles. Aquí el S, aquí el S y el P, en el 3 el S, el P y el D, y a partir de ahí todos hasta el F. Y vamos poniendo flechas que nos van a indicar el orden de llenado de esos subniveles. Recuerden que en el S caben 2 electrones, puesto que hay un solo orbital, en el P 6 siempre, en el D siempre 10 y en el F 14. E iríamos, nosotros tendríamos el número atómico del elemento, que si es neutro me da el número de protones, así se organiza la tabla periódica, por el número de protones, que es el número atómico, y iría siguiendo así. Primero sería el 1s, 2, 2s2, seguimos 2p6, estamos aquí, seguimos ahora 3s2, seguiríamos 3p6, 4s2, y ahora vendría el 3 de 10, 4p6, siguiendo la flecha, 5s2, 4 de 10, 5p6, 6s2, 4f14, 5 de 10, fíjense que no pongo nada entre el 6p6, 7s2, ¿y dónde me paro? Pues voy sumando los superíndices hasta que llegue al número atómico del elemento que quiero construir la configuración electrónica. Recuerden que siempre el nivel energético va a ser este número que aparece aquí y me va a indicar el periodo de la tabla periódica. Y la S, la P o la D es el subnivel que me va a indicar el grupo de la tabla periódica donde se encuentre el elemento. Recordemos, si es S1 está aquí, si es S2 aquí. ¿Cómo hallar el grupo? Pues muy fácil, el grupo lo hallaríamos mirando el último subnivel de la configuración electrónica de un elemento. Entonces, para hallar el grupo miramos el último subnivel de la configuración electrónica. Si es S, va a coincidir con el exponente. Si es P, el grupo va a coincidir con el exponente, por ejemplo este sería el 1, pero habrá que sumarle 12. ¿Por qué? Porque el bloque P está después de estos dos columnas del bloque S y de 10 columnas del bloque D. Luego, si yo sumo 2 más 10, me da este 12 que hay que sumarle al exponente. Sin embargo, si acaba en D, por ejemplo, en D6, tendríamos que a ese, el grupo sería también el exponente, pero al exponente ahora solo hay que sumarle 2, que son los dos columnas del bloque S que está antes que el bloque D. Luego, si acaba en D6, sería 2 más 6, estaría en el grupo 8. Si acaba en P4, pues sería 4 más 12, que es 16, estaría en el grupo 16. Si acaba en S2, estaría en el grupo 2. Si acaba en el F es muy fácil, porque si acaba en 4F, sería un lantánido, uno de los elementos que están aquí, y si acaba en 5F, tendríamos un actínido. Si acaba en 5F, tendríamos un actínido. Ya sabemos el grupo y el periodo viene dado por el último nivel energético, o no el último nivel energético, perdón, el nivel energético mayor que aparece en la configuración. Por ejemplo, imaginemos que tenemos esta configuración que yo he escrito aquí arriba. ¿Cuál sería el periodo? Pues el mayor valor de estos que está aquí. Si os fijáis, aquí acaba en 3, pero el mayor valor es 4. Luego este elemento estaría en el cuarto periodo. Periodo n igual a 4. Es decir, estaría en esta fila, en la cuarta fila, aquí. Y como acaba en D5, acaba en D, al exponente le tendría que sumar 2 para hallar el grupo. El exponente es 5, de 5, más 2. Estaría en el grupo 7. Estaría entonces en este grupo
y estaría en el periodo n igual a 4, que sería este elemento de aquí, que correspondería al manganeso. Los no metales, una cosa muy importante. En la tabla periódica hay una separación importante entre metales. Los metales suelen perder electrones y dar iones positivos, y no metales. Y es esta raya que estamos escribiendo aquí. Es una línea en zigzag que empieza en el boro y va descendiendo de forma escalonada. Todos los elementos que quedan a la derecha de esta línea son no metales. Y todos los elementos que quedan a la izquierda de la misma son metales. Con una excepción importante, y es la de este elemento. El hidrógeno es un no metal, aunque quede a la izquierda de la línea. El hidrógeno es un no metal y todos estos elementos a la derecha son no metales. Los no metales se caracterizan porque intentan ganar electrones para llegar a la configuración de octeto, a partir del neón S2P6. Por eso se llama octeto, porque tiene 8 electrones. El helio tiene un octeto especial de solo 2 electrones, S2. Todos los elementos intentan ganar electrones, los no metales, para llegar al octeto. Por lo tanto, ¿cuántos elementos tendrá que ganar este elemento que acaba en P5? Pues 1. Por tanto, los halógenos tienen número de oxidación -1. Los anfígenos, el oxígeno, el azufre, el selenio y el teluro, tienen número de oxidación -2, porque intenta ganar 2 electrones para llegar a ser isoelectrónicos con el gas noble. Isoelectrónico es tener la misma configuración, los mismos electrones. El nitrógeno, el fósforo y el arsénico intentarán ganar 3, -3. Y el carbono, por último, intentará ganar 4. Luego su número de oxidación negativo es -4. Sin embargo, los metales van a ser lo contrario. En vez de ganar electrones, los van a perder. El litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio y el francio perderán 1. Estos perderán 2, estos 3, estos 4, estos 5, estos 6 y estos 7. Más de 7 electrones no se pueden perder o ganar. Esto sería la carga del ion más estable. Es decir, la carga del ion más estable sería negativo si el elemento tiene que ganar electrones para llegar a su configuración de gas noble más estable. Y sería positivo si lo que el elemento tiene que hacer es perder electrones, es decir, si es un metal. Por ejemplo, este elemento de la configuración electrónica que hemos escrito aquí, 3s2, estaríamos hablando de el tercer periodo y S2, es decir, estaríamos hablando del magnesio. ¿Qué es lo que va a preferir el magnesio para completar su octeto? ¿Perder estos 2 electrones o ganar 6 más? Pues perder 2. Por eso, el ion más estable del magnesio es magnesio 2+. Sin embargo, si el elemento es un no metal, por ejemplo, tenemos la configuración 1s2, 2s2, 2p4, estamos hablando ahora, este es n igual a 1, este es n igual a 2, 2p4, estamos hablando del oxígeno, que es 2p4, este es p1, p2, p3 y p4. Al oxígeno le cuesta más perder 6 electrones que ganar solo 2 electrones para llegar a la configuración 1s2, 2s2, 2p6, que sería isoelectrónica con el neón. Por lo tanto, el ion más estable del oxígeno es O2-. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.